Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Guille. Contento de estar aquí. Qué bueno. Pregunta Gaby desde Uruguay, que si le puede explicar un poquito Gálatas 3:16. Con mucho gusto, Gaby. Nada más déjame ver qué es lo que dice. Gálatas 3:16. Ok, dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino perdón, y a tu simiente, la cual es Cristo. Voy a poner un poco en contexto. Realmente la condición que se está presentando realmente la iglesia de Galacia no era una iglesia tal cual como la nuestra. Galacia es una región, es como que se le escribe una carta a la región centroamericana, quizá no tan grande, es lo que hoy conocemos como el norte de Turquía, estaba al norte de lo que en ese momento se conocía como Asia. Es la región que Pablo en su segundo viaje misionero pues está determinado a visitar y precisamente el Espíritu Santo se lo impide y él persiste en querer visitar la región de Galacia y llega a un puerto llamado Troas que está frente a lo que hoy conocemos como Grecia, que en ese momento se llamaba Acaya, la parte de Grecia, y el Espíritu Santo lo guía a ir a las iglesias de Macedonia, que están al otro lado. Tiene que cruzar. Macedonia está al norte de Acaya, al norte de Grecia. Y él se estaciona ahí en Hechos 16, en lo que se llama Filipo, de donde conocemos la carta de los Filipenses. Y efectivamente, después de esa visita, que fue un poco atropellada, se convierte en una mujer increíble llamada Lidia, y ellos terminan en la cárcel esa noche, cantando himnos en medio de un terremoto, etc. Se convierte el carcelero junto con su familia, y ellos terminan regresando y eventualmente regresan ya en el recorrido, solamente que en reversa, hasta Antioquía, donde era la base de operaciones en ese momento de la iglesia, la primera iglesia misionera que estudiamos la semana pasada, que se establece fuera de Jerusalén. Pero en ese proceso ellos van hablando el Evangelio y se van estacionando en las distintas regiones y varias de la región de Galacia, en varias congregaciones se levantan. Entendemos por la carta de Romanos, en el capítulo 16, que una iglesia es un grupo, un cuerpo de personas. Y no se imaginen que le está escribiendo a 7,000 personas. Probablemente le está escribiendo a un grupo pequeño, así como nosotros. Dios no se fija en los números, Dios se fija en los corazones. Los corazones que están sedientos son los que dice la Biblia que Él no puede despreciar. Tanto así que dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, buscando corazones perfectos en los cuales mostrar su poder. Entonces Él no anda buscando multitudes, Él no es una especie de influencer de estos de las redes sociales que lo que andan buscando son clics y views y gente y cantidad de gente, sino que Él, donde estén dos o más reunidos, ahí está, ahí prometió Él tener su espíritu junto con nosotros. Entonces, Pablo empieza a conocer personas, principalmente su estrategia era visitar las sinagogas y era una especie de técnica que usaba, pues era el único contacto que tenía. En otros momentos también estableciéndose, por ejemplo, en Hechos 18, se establece en Corinto y él busca un trabajo temporal, no necesariamente por una necesidad económica, sino por hacer contactos, una manera de insertarse en la sociedad. Y en ese proceso conoce a una pareja formidable, Aquila y Priscila, que eventualmente terminaron como pastores en la iglesia de Éfeso, o pastor él y ella esposa del pastor, para decirlo correctamente. El punto es que no he respondido a la pregunta que me hizo Gaby, pero me encanta hablar de este episodio de la iglesia de la primera generación. El punto es que se convierte gente en la región de Galacia y esta gente empieza a tener dudas hacia de la misma forma que ustedes. Y como la iglesia era edificada principalmente por el fundamento apostólico, dice Hechos 2, el fundamento apostólico estaba siendo distribuido desde la iglesia que estaba en Jerusalén. Los apóstoles, dice que había apóstoles, que había ancianos y estaba la iglesia de Jerusalén. Entonces empezaron a dar visitas paralelas a las visitas que hacía Pablo, de creyentes que andaban por las regiones enseñando. Y lamentablemente no todos ellos enseñaban sana doctrina, sino que algunos llegaban a enseñar mentira.
¿Por qué? Porque tenían una influencia muy fuerte de su pasado como judíos. Dice que se convirtieron algunos de la secta de los fariseos, se convirtieron a Cristo, pero venían con su religiosidad todavía como un peso muy grande en sus vidas. Entonces ellos salían por las regiones, visitaban las iglesias, digamos que no tenían por qué cerrarle la puerta. Venían desde la iglesia de Jerusalén, en nombre supuestamente de los apóstoles, y enseñaban que es perfecto que se hayan convertido a Cristo, pero que ahora tenían que guardar la ley. Está bien, ahora eres salvo. Jesucristo pagó tus pecados, pero tienes que guardar la ley. Tienes que mantenerte en el camino de justicia. Había una confusión ahí. Dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. En el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, ya la ley no tiene nada que ver contigo. Alguien pensará desde su carne, entonces quiere decir que yo me convierto y vivo y hago lo que quiero. Bueno, la respuesta es sí, pero no es la marca de una persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Es lo contrario. Una persona que tiene a Jesús en su corazón es una persona que busca lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Dice la Biblia que en esto tenemos que pensar y el pensamiento va a gobernar nuestras acciones. Dice, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. El pensamiento es el que dirige las actitudes del hombre. Entonces, estas regiones empezaron a recibir una falsa doctrina. Y Pablo se entera de esto. Y dice que tuvieron una contienda no menor, al punto que se organiza el primer concilio, el primer sínodo, digamos, de apóstoles en Jerusalén en Hechos 15, para ver este tema. Una reunión de todos los apóstoles junto con Pablo y Silas, que llegaron a dar testimonio de lo que estaba pasando, como una especie casi que de juicio, y a buscar de ellos que manifestaran y pusieran el pie firme sobre lo que estaba pasando. Y ellos terminan concluyendo que deberían escribir a todas las regiones diciendo que eran libres en Cristo, tal cual como Pablo y Silas estaban enseñando, y que ellos debían ahora, una vez que son salvos, disfrutar su salvación, crecer en su relación con Cristo, que es la invitación para nosotros. Esta carta es fundamental, porque es la carta que nos invita a nosotros a vivir por el Espíritu y dejar lo que la carne nos pide, tanto la satisfacción de la carne como invitación al pecado, o como la satisfacción de la carne como invitación a complacer a Dios en algo. Nuestra carne también puede ser religiosa y nos puede hacer pensar que tenemos que satisfacer a Dios de alguna manera extra, haciendo cosas. Y no, Él está complacido, Él está completamente satisfecha su voluntad en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, Él te reviste de su justicia. Y ya Dios, dice la Biblia, que está completamente satisfecho en Cristo. Está consumada la obra completa. Dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La complacencia de Jesucristo viene sobre tu vida. Entonces, toda la carta de Gálatas tiene que ver con este tema. Es Pablo reclamándoles y diciendo, ¿cómo es posible que habiendo empezado por el Espíritu, ahora es de terminar por la carne? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Vosotros que corríais también que iban, y ahora ustedes mismos están dando un planteamiento totalmente en reversa de lo que es la fe. Ahora están empezando a adoptar costumbres que tienen que ver con la satisfacción de los deseos de la carne y no con la satisfacción del espíritu. De hecho, hay un punto increíble que está en Gálatas 5, 16, un poco más adelante, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu, es que me afecta un poquito la luz, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, o vives por la carne, o vives por el espíritu, o satisfaces lo que la carne dice, o satisfaces lo que el espíritu te pide. Un poco de levadura leuda toda la masa. No se echen a perder. Adoptar una
aparente verdad, que es una completa mentira, va a echar a perder el trabajo que Dios está haciendo. Entonces, esa es la carta de los Gálatas en aspectos generales. Entonces, cuando Dios le expone en el capítulo 3 el pacto que hizo con Abraham, está dándole a entender a los Gálatas que Abraham fue salvo por la fe. Y se le dio una promesa, que es la que leíamos en la pregunta de Gabriela. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de la salvación está en función de un pacto hecho con Jesús directamente. No depende del comportamiento de nadie más. Depende de la promesa hecha a Jesús. No depende de las obras de la carne. No depende del comportamiento, no depende del festejo de las fiestas judías, de la celebración de las fiestas judías, no depende de la celebración de las dietas o del cumplimiento de ciertos hábitos judíos, sino depende de lo que Él prometió con Jesús. Nosotros solamente somos herederos de esa promesa. Entonces, eso es en particular lo que quiere ver ese versículo. ¿Okay? Entonces, si hay alguna otra pregunta del tema o cambiar de tema, hay preguntas en el auditorio, sí. Vamos a darle una ya. Sí. Sí, pregunta por aquí Brenda desde Estados Unidos. Okay. Si podría ampliar un poquito Primera de Pedro 2:5 cuando se refiere a ofrecer sacrificios espirituales. Ok. 1 Pedro 2:5 dice así: vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro lo que está exponiendo, Pedro estuvo en el Monte Santo, empieza diciendo el pasaje, dice que ellos tuvieron la experiencia de compartir con Jesucristo, tuvieron la experiencia de escuchar su palabra directamente de su boca, tuvieron la experiencia de usar sus sentidos para interactuar con Él, pero hace un planteamiento, nosotros ahora no estamos relacionándonos con Jesús como algo externo, sino que Jesús, el día que naciste de nuevo, viene a morar dentro de tu corazón, Brenda. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 9 que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya el templo no es un templo de piedra, no es un lugar al que tú tengas que asistir. 1 Corintios 6 es la corrección. El templo no es algo a donde tú acudes, sino que ahora tú eres el propio templo de Dios. ¿O ignoráis que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros y que vosotros sois Espíritu de Dios? Dice el versículo. Entonces, nosotros nos constituimos como templos de Dios. Ahora Él mora y cada vez que yo busco esa presencia dentro de mi corazón, yo tengo acceso a su presencia de inmediato. Por eso la oración no es algo que yo busco hacia afuera. Es algo que yo puedo buscar 24/7 en mi día a día y saber que Él adentro está escuchándome, que Él está pendiente de mí y que está de adentro hacia afuera transformando mi vida. Pero también dice la Biblia que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos un templo, no son estas 4 paredes, no es este edificio, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo y cada uno de nosotros ahora como piedra de ese espíritu, de ese templo, tiene un rol importante dentro del edificio. Y como piedras vivas, porque estamos vivos, ahora nosotros debemos ir por el mundo ofreciendo sacrificios espirituales. Estos sacrificios espirituales, pues básicamente es vivir para el espíritu, lo que hablábamos ahorita con los Gálatas. Es precisamente satisfacer los deseos del espíritu. No sacrificios como algo que yo tenga que perder, como lo que entendemos nosotros hoy en día, un dolor profundo por tener que dejar algo, sino básicamente una entrega, una ofrenda. Entrego mi vida a los impulsos que el Espíritu Santo está haciendo, para que yo como piedra viva pueda ir moldeando ese templo a lo largo del proyecto que Dios tiene para mi vida. Bien, entonces vamos con una pregunta aquí en el auditorio. A ver, levánteme la mano alto para que se vean. Exacto, aquí hay 2. Dale, Rodri. A tu mamá. Eso. Buenos días. ¿Sí? Hola. Sí, hola, Rafa. Guille, en Ezequiel, perdóname, en Lamentaciones,
Lamentaciones 3 del 25 al 27 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y luego dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿A qué se refiere con ese yugo de su juventud? Sí, dos aspectos. El primero es ser diligente. El yugo nos recuerda pues este instrumento usado para arar, donde los dos bueyes pues tienen la potencia suficiente como para tirar del arado y romper la tierra. Entonces, el yugo por un lado tiene que ver con el esfuerzo. Es bueno que un joven desde joven se esfuerce para lograr sus propósitos, que aprenda a ser hombre. En la primera carta de Corintios, Pablo le dice a los corintios, portaos varonilmente. Es importante que un hombre sea hombre, que se comporte varonilmente, que sea proveedor, que sea un sacerdote verdaderamente de su hogar y desde jóvenes tienen que los jóvenes aprender a hacer eso. Tienen que aprender a ganarse, a construir con sus manos, yo le explico sobre todo a los papás, principalmente a las mamás, que son las que siempre están percibiendo la temperatura del hogar y las primeras que pegan el grito de auxilio, que los niños los tenemos bien ubicados dentro del tiempo que pasan por esa etapa. Y los adultos también, pero la adolescencia es una cosa extraña, ¿no? Es una etapa donde no son adultos ni tampoco son niños. Ya tienen cuerpo de hombre, pero tienen actitudes de niños. Entonces, ellos están cambiando, están siendo transformados. Y nosotros como padres igual estamos siendo transformados a su lado. También padecemos de adolescencia. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a guiar a un hombre que es un niño. Entonces, estamos acostumbrados durante la época de infancia a usar lo que la Biblia enseña como la sabiduría detrás de la disciplina de los niños, ¿no? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice que uno que no disciplina a su hijo, o sea, un niño que no es disciplinado es un bastardo y no un hijo. O sea, es parte del amor del padre disciplinar a su hijo. Y la disciplina, aunque lo incluye, es más que la disciplina corporal. Es la instrucción, la guía, el amor, la corrección, el dedicarle tiempo, etcétera, como ustedes han estudiado. Pero cuando llega el momento en que ellos empiezan a crecer, tienen que dar el paso a vivir bajo otra ley, la ley que nos gobierna a nosotros. No erréis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Tienen que aprender a vivir bajo la ley de la siembra y la cosecha. Entonces el niño no se levanta, el niño es irresponsable, el niño no estudia, niño ya me refiero a un adolescente, un joven, no estudia, no se esfuerza, etc. Entonces tienen que ir aprendiendo lo que lo va a regir cuando salga de casa. ¿Qué pasa, Rafa, si tú el lunes decides llegar 2 horas tarde al trabajo? ¿Qué pasa si decides no cumplir con los proyectos y las asignaciones que se te hicieron? ¿Qué pasa si eres floja y o negligente en tus actitudes? Pues te despiden o te amonestan o pierdes la bonificación. O sea, vas a tener una consecuencia. Igual el joven tiene que saber que un día vendrá ese tiempo y tiene que aprender a llevar ese yugo del esfuerzo. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, el yugo es tipo de compañerismo, de comunión, de unión. El yugo se lleva en conjunto con una contraparte. Por eso 2 Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Unirse en yugo desigual es tener una sociedad, no estoy hablando de sociedad mercantil, es estar en sociedad, en comunión con alguien que no tiene los mismos principios que tú. Entonces va a ser un yugo desigual porque van a jalar desparejo. Entonces, cuando los dos animales no están jalando al mismo paso, entonces uno va a ir más adelante que el otro, lastimándose y lastimando al otro porque el yugo no está bien puesto. Y segundo, la línea no va a quedar recta, va a quedar torcida. La línea es donde eventualmente se hace un surco y se planta la semilla. Entonces, has visto el terreno cuando lo preparan, los surcos quedan perfectamente distanciados uno del otro en paralelo. Pero cuando el yugo está desigual, bueno, yo creo que ya eso nadie lo hace, ahora hay maquinaria que hace ese tipo de cosas. Pero cuando el yugo está disparejo, entonces queda torcida la línea y la siembra no va a ser buena, etc.
Entonces ellos tienen que aprender a asociarse correctamente con las personas que los llevan a más, con las personas que efectivamente van a edificar en sus vidas. Por eso dice la Biblia que el que se junta con necios será quebrantado. Entonces es un consejo para que los jóvenes aprendan a escoger sus amistades. Es decir, pueden ser amigos, qué sé yo, tener camaradería con todos, hay que ser simpáticos y amables, pero la cercanía con de los que voy a absorber, de los que voy a aprender, deben ser aquellos que van a hacer que mi arado vaya recto en la vida, no los que me tuercen hacia lo que no es conveniente. Entonces ellos deben aprender eso desde niños. Bien, hay tiempo para una más, creo. Sí, aquí, Aileen. Por eso Rodrigo lleva el yugo del micrófono. Hola. Guille, Hola. mi pregunta es sobre la enseñanza, el enseñar y el discipular. Okay. Si son los dos conceptos lo mismo, porque bueno, la comisión que nos dejó Jesús es ir, predicar y discipular. Exacto. Sin embargo, en Santiago dice que no os hagáis maestro mucho de vosotros porque tendrán mayor condenación. Sí. Entonces quiero saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Discipular y enseñar, pues es parte del mismo punto. El que discipula está enseñando con su vida, o se supone que debe hacerlo, enseñar con su vida los principios del reino de los cielos. Eso fue lo que hizo Jesucristo para establecer la iglesia. Él compartió su vida con un grupo de hombres a los que le enseñó en sus actitudes, en su forma de relacionarse con Dios, en su forma de ver el mundo, de ver el pecado, de ver las almas. Les enseñó a ellos cómo caminar en el reino de los cielos, cómo ir y escoger esa puerta estrecha, ese camino que es angosto, a través de su ejemplo, ¿okay? No a través de lecciones teóricas, sino que lo hizo con su ejemplo. Entonces, eso es lo que es discipular. De hecho, la palabra discípulo significa seguir o el que sigue, ¿okay? Es básicamente copiar un ejemplo. Cuando tú te discipulas, pues tú estás viendo a la persona que te discipula y recibes principios que tú comparas contra su vida. Volteas a ver, tú estás copiando, volteas a ver y dices, sí, esto lo veo, esto lo veo. Y eso hace un efecto en el cual se involucra, por supuesto, el Espíritu Santo, transmitiendo vida. ¿Okay? Se supone que desde los tiempos de Jesucristo hasta los tiempos nuestros, nada debió haber cambiado. La transmisión de vida ha debido mantenerse de manera inmaculada en todo el proceso, lo cual sabemos que no es cierto. Pero en fin, nosotros que nos estamos discipulando confiamos en que estamos transmitiendo la vida de Jesucristo. Y esa ha llegado a nuestras vidas y así debería llegar de manera no alterada a nuestros discípulos. Entonces, sí es enseñanza. No necesariamente es el concepto de maestro, que siento que también esto te puede estar confundiendo. Hay un don de maestro. El don de maestro lo tiene aquel que edifica la congregación, aquel que profundiza y trae del fondo del mar espiritual los alimentos que la mayoría no pueden llegar a esas profundidades. Entonces los trae y los expone, los comparte con ellos. ¿Okay? Eso es un don que Dios da. Entonces el maestro pues tiene su vida enfocada a estudiar la palabra de Dios, a permitirle a Dios sacar de ella el alimento que va a venir a la congregación, ¿ok? Como don. Pero también enseña la Biblia, en Hebreos 5, vamos a buscarlo un segundo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Es decir, el tiempo pareciera que está correlacionado con el ser maestro. El tiempo debería ir formando en una persona que está expuesta a la verdad, pues la gracia para enseñar. Me parece totalmente lógico, puesto que el tiempo va haciendo que yo, si voy creciendo, voy aplicando los principios. De hecho, el concepto de madurez que está presentado aquí en Hebreos y también en 1 Corintios, dice que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el crecimiento, en el discernimiento del bien y del mal, ellos son los que han alcanzado madurez. ¿Ok?
Entonces, el crecimiento se supone que va trayendo madurez a tu vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aplica los principios. Por el discernimiento del bien y el mal, vas aplicando los principios. Y eso va formando en ti una persona experimentada. Aprendiste en el proceso. Y ya luego, cuando viene tu discípula y te pregunta, ¿cómo hago para enfrentar esta situación de mi vida? Ya tú cruzaste esa situación de tu vida y le vas a decir, mira, lee esto, ora de esta manera, espera en el Señor. Y le hablas no sobre una teoría que tú adquiriste, sino sobre una vida que Dios ha ido formando en ti. Entonces, eso es lo que todo creyente, nacido de nuevo, que es una redundancia, todo creyente debe experimentar a lo largo del tiempo. Todo creyente debe ir dejando atrás. 1 Corintios 13 dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué hizo? Dejé lo que era de niño. Una línea de tiempo. Fui niño y actuaba de cierta forma. Fui hombre, pasó el tiempo y dejé lo que era de niño. Ahora soy maduro. El niño se tira ahí y llora porque quiere el agua. Un adulto si se tira ahí y llora, no, se vería muy feo, porque ya se espera de él madurez, dejar lo que es de niño, ¿ok? Entonces, al dejar lo que es de niño, se va adquiriendo eso que ya yo puedo enseñar a otros. Y si no tengo nada que enseñar en mi vida, ¿es por qué? Lo que está reclamándole aquí a los hebreos. Dice, pues debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad, después de tanto tiempo, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de viandas. Usa el concepto, usa la metáfora de la niñez. Tienen que volver a darle leche y ya no puede comer alimento sólido porque no ha crecido. Entonces tiene que volver a explicar la Biblia, los primeros rudimentos. Y esa es la persona que siempre está haciendo las preguntas de kinder. Y pasan los 5 años y las mismas preguntas de kinder. Y los mismos problemas matrimoniales porque no ha querido tomar los principios, sino que se mantiene en este estancamiento. Entonces no puede llegar a ser maestros. Y por el reclamo entendemos que todos deberíamos en algún punto llegar a tener esta capacidad de enseñar. Como te digo, eso es una gran diferencia, que es la que reclama Santiago, no os hagáis maestros. Entonces el maestro, el que no tiene la comisión de Dios, se desubica. Y ese es aquel que se para de repente, sin que nadie lo llame, a tratar de enseñarle a los demás. Y las ovejas no escuchan su voz, porque las ovejas no lo identifican a él, no tiene la mano de Dios puesta sobre él, ni la gracia de Dios para que las ovejas lo escuchen, y además no tiene el testimonio, está hablando teoría y probablemente mal interpretada. Entonces, por eso la advertencia, ojo con hacerse maestros. Pero sí dice la Biblia en Efesios 4, que Dios puso en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para edificación del cuerpo. Tiene un propósito, ese don. ¿Y las mujeres pueden ser maestras? Por supuesto que sí, es lo que enseña Tito. Pueden ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a ser castas, respetuosas, etcétera, a cuidar de su hogar, de su ministerio. Entonces una mujer debe estar creciendo en eso para poder transmitirlo a otras, ¿ok? Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿bien?